con Albany Lozada y Unay Amenábar. En Agenda Éxitos. Son las 3:25 de la tarde. Hablemos de un tema muy importante, que lastimosamente pues ha sido relevante, ¿no?, en los últimos tiempos en nuestro país y en general en prácticamente el mundo entero, la trata de personas. Lo importante es cómo identificar y prevenir este delito. La trata de personas es un crimen que explota a los seres humanos, privándolos de su libertad y su dignidad. Para combatirla, por supuesto, es crucial aprender a identificar sus señales y conocer las medidas para su prevención. El día de hoy recibimos a una experta en este tema, es nuestra invitada a esta hora, Aimee Ortiz, antropóloga y fundadora de Monitor de Feminicidios de Utopics. Ella nos va a guiar en este importante tema que hoy hacemos contacto con ella precisamente para descifrar todo aquello de lo que debemos estar pendientes, sobre todo para evitarlo. Bienvenida, Aimee, un gran placer recibirte en Agenda Éxitos. Te saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Bienvenida, ¿cómo estás, Aimee? Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Y bueno, sí es muy importante hablar de esta forma de violencia de género que, bueno, está afectando a Venezuela. Y bueno, sabemos que estas redes están presentes en múltiples continentes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ciertamente lo primero que hay que decir es que la trata de personas, específicamente lo que es la trata de mujeres, niñas y adolescentes, está tipificada dentro de lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la ley que ampara a las mujeres y a las adolescentes frente a, bueno, lo que tiene que ver con las múltiples formas de violencia que pudieran estar sufriendo. Entonces, claro, algo que estamos viendo y que está muy asociado, bueno, a todo lo que tiene que ver con la crisis económica en el país, tiene que ver precisamente con que Venezuela dejó de ser un país de tránsito para ser un país de captación Ujú. de mujeres, niñas y adolescentes desde estas redes de trata de personas, ¿no? Igual. Fundamentalmente, Aimee, disculpe que la interrumpa, fundamentalmente mujeres, niñas y adolescentes, o también involucra probablemente en menor escala a los hombres, a las personas de sexo masculino. No, también ocurren casos de sexo masculino, pero ciertamente en menor escala, ¿no? Sobre Ujú. todo de adolescentes masculinos, porque además la trata no involucra únicamente el tema de lo que es la explotación sexual, sino que también entran redes asociadas a lo que es la mendicidad, al tráfico de órganos, ¿ok? E incluso, bueno, el tema del trabajo en condiciones de esclavitud o el trabajo a personas que terminan siendo esclavizadas, ¿no? Incluso en estos días Imagínense. oíamos, y tenía que ver con la situación de Colombia, de muchos muchachos, hombres y mujeres, que eran captados por los grupos guerrilleros para formar parte de sus filas. Eso también es considerado tráfico de personas, digamos, entra dentro del mismo esquema. Bueno, hay que explicar que tráfico y trata son dos formas diferentes Ok. de violencia, ¿no? Tráfico tiene que ver con el tema de la movilidad. Ujú. La trata implica ya una explotación como tal de estas personas, Aunque ¿no? no haya movilidad, aunque sea en tu misma ciudad o en tu mismo pueblo. Ok. Ujú. ¿Ok? Y bueno, aquí entrarían también grupos paramilitares, ¿no? Que pueden estar haciendo, y bandas de redes delincuenciales. E incluso, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del trabajo en algunas minas que estén en condiciones de ilegalidad, Ujú. también allí se produce un proceso de captación de personas que, bueno, que trabajan bajo condiciones irregulares y además bajo condiciones de mano de obra esclava, ¿no? Sí. Entonces, como vemos, hay múltiples formas, pero la que hemos visto que aparece más en los medios, porque además esto también hay que decirlo, bueno, nosotras eh, hacemos un registro, es de los femicidios, pero hay organizaciones que hacen un levantamiento de los casos asociados a lo que es la trata. Una de estas organizaciones se llama Molière y ellas, a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, Ujú. hacen un levantamiento asociado a los casos de mujeres rescatadas de redes de trata en el exterior, Sí. lo que no implica que no esté ocurriendo toda una dinámica de trata de mujeres, niñas y adolescentes en
Venezuela. Sí. A veces cuando uno habla de violencia de género, piensa siempre en hombres que someten a mujeres, pero también hemos visto que en la realidad, en muchos casos que se denuncian, incluso en bandas que se desarticulan, son mujeres las que están al frente de esas bandas sometiendo a otras mujeres. Ahí entra también el término violencia de género, tratándose del mismo género, ambos, víctima y victimario. Bueno, cuando nos vamos a lo que son los instrumentos internacionales, a los instrumentos jurídicos, Ujú, específicamente lo que es la Convención Belén do Pará, cuando se habla de violencia de género, generalmente son relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ¿ok? ujú, Viendo lo masculino como superior a lo femenino. Lo que no implica que no puedan haber redes, ¿ok? O situaciones de complicidad donde haya mujeres que estén presentes, ¿ok? ujú. Pero cuando hablamos específicamente de violencia de género, sobre todo desde estos instrumentos internacionales, como ya dije, generalmente está asociado a lo que tiene que ver con estas relaciones entre hombres y mujeres y que sean hombres los que, bueno, estén ejerciendo la violencia hacia estas mujeres por razones de género. Muy bien. De todos estos tipos de trata de personas, Aimé, y conversamos amigos con Aimé Zambrano Ortiz, antropóloga, fundadora de Monitor de Femicidios de Utopics. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la que más se lleva a cabo acá en nuestro país? Mira, la más común tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con explotación sexual, Ujú, Mm, ¿sí? Eh, y estamos viendo, como ya dije, que hay redes en el exterior, ¿ok? Sobre todo en países fronterizos, como Colombia, como Perú, como Ecuador, lo que no implica que no hayan redes también en países de Europa, como es el caso de España, por ejemplo, ujú. donde cuando revisamos las noticias vemos que hay muchos casos de mujeres que han sido rescatadas de estas redes y la mayoría son venezolanas, colombianas, brasileñas, ¿ok? De países de América Latina, incluso países de África. mm, Pero también hay redes internas. ¿Qué claro. significa esto? Bueno, que hay casos donde hay sobre todo adolescentes o mujeres que están en altas condiciones de vulnerabilidad que terminan siendo esclavizadas, ¿ok? Sí, porque es una situación de Sí, esclavitud o de claro. prostitución forzada, de Ujú, explotación sexual. Puede ser incluso en entornos urbanos, ¿sí? ujú, En entornos rurales, pero también se han visto casos, por ejemplo, dentro de lo que son las minas, en el caso del Estado Bolívar. Incluso hay trabajos que han realizado varias organizaciones también, donde vemos que hay muchos casos donde las mujeres van a realizar cierto tipo de trabajo y terminan siendo explotadas sexualmente por estas redes de trata que están en estos espacios. Igualmente, ¿no? Nosotras hacemos un subregistro de los casos de femicidios y algo que hemos visto con relación a los femicidios de venezolanas en el exterior tiene que ver con que aproximadamente un 50%, incluso un poquito más, de los casos están asociados a redes delincuenciales. ¿Qué significa esto? Que hay dos tipos. Uno, asociado al tema precisamente de trata de mujeres, niñas y adolescentes, y son mujeres venezolanas que han sido víctimas de estas redes, que intentan escapar de las redes, ¿ok? O que no pagan lo que llaman el mordisco o Sí. la extorsión y terminan siendo asesinadas, mm, ¿ok? Y asesinadas con muchísimo ensañamiento, precisamente como una manera de que sirva de ejemplo ante otras mujeres que a lo mejor quieran escapar o que no quieran hacer lo que dice la red. Sí. Y por supuesto, bueno, también redes asociadas más al tema de la extorsión, ya mujeres que estén haciendo, ejerciendo algún tipo de trabajo, ya sea ujú. que tengan algún local pequeño o que estén vendiendo algunos productos y que igualmente tengan que pagar extorsión, ¿no? Entonces, como vemos, es una problemática muy grave, Sí. ¿sí? Y bueno, creemos que el Estado tiene que abocarse a un plan frente a esto que está ocurriendo, que tiene que ver precisamente con cómo mujeres con necesidades económicas terminan siendo víctimas de estas Sí, redes. sí, realmente es una situación compleja y que tiene además muchas aristas. Tenemos que hacer una pausa, Aimé, pero al regreso me gustaría abordar también, bueno, de qué manera
por una parte se evita que esto ocurra, por otra parte se denuncia que esto ocurra, porque también en esta maraña de problemas, en muchas oportunidades están involucradas autoridades que están al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, la víctima ante quién reclama, si la misma autoridad forma parte de ese grupo de victimarios de toda esta situación, o es cómplice o por lo menos ha venido haciendo la vista gorda de todo lo que está ocurriendo. Al regreso de la pausa seguimos ahondando un poco más en esta situación para conocer más el detalle del problema y bueno, tratar de colaborar en algo a que se minimice o incluso se elimine este problema O en nuestra impartir la sociedad. información para que la gente Exactamente. se eduque sobre el problema Que y esté al lo tanto de lo evite, que está pasando. que esté al tanto y que lo evite. Aide Zambrano Ortiz, antropóloga y fundadora de Monitor de Femicidios de Utopics. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
legado de experiencia. Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. En Laboratorios Elmore tenemos más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya tú conoces y que forman parte de tu botiquín habitual. Por ejemplo, si estás lidiando con hongos en la piel, qué fastidiosos son, ¿verdad? Esos honguitos, además de feos, son molestos, pican, son incómodos y, bueno, hay que combatirlos de la mejor manera posible. Para eso está Micofentin, eso es un antimicótico, un tratamiento específico para las micosis superficiales. Viene en presentación de crema tópica y vaginal. Y si estás lidiando con la tos seca, esa tos no productiva también, que a veces no te deja ni dormir y que se mantiene ahí cuando menos lo esperas, pues sale una tosecita y es muy complicada de eliminar. Perebrón. Para eso está Perebrón, jarabe para la tos seca, la tos no productiva. Además viene en deliciosos sabores, a miel y limón y frambuesa. Y en presentaciones tanto para niños como para adultos. Así que ya lo sabes, si tienes tos seca, Perebrón, y si estás lidiando con hongos en la piel, Micofentin de Laboratorios Elmore. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Seguimos en la búsqueda de quienes interpretarán los papeles protagónicos de Camino al Aplauso. Se ha complicado, por cierto, encontrar a Donna y a los personajes adultos. Donna no está fácil. No está fácil. Bueno, Mamma Mía, Venezuela toma otra dimensión y con ella el Camino al Aplauso empieza a vislumbrarse con talentos capaces de enamorar al jurado. Ahora, ¿qué se necesita para estar en un musical? Ajá. Ahí están las opiniones del jurado, las preocupaciones, las mejores audiciones y también, desde
desde luego las peores. Todo esto lo vas a poder ver en el segundo capítulo de Camino al Aplauso, las audiciones de Canto 2. Eso va a ser este próximo lunes, 1 de septiembre, a las 8:30 de la noche por IBC. No te lo pierdas. Descubre el mundo con Albany Lozada y Unai Amenábar. En Agenda Éxitos. 3:47 de la tarde, seguimos conversando hoy aquí en Agenda Éxitos con Aimé Zambrano Ortiz. Ella es antropóloga y fundadora de Monitor de Femicidios de Utopia. Si habíamos quedado pendiente hoy que estamos tratando el tema de la trata de personas, cómo identificar y desde luego también cómo prevenir. Bueno, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se podría prevenir que este tipo de casos ocurran? Porque también hemos sabido que en muchos casos no es que a la gente se la llevan por la fuerza, sino que las terminan haciendo algunas ofertas que terminan siendo engañosas, algunas personas siendo pues como convencidas, con lo cual eso complica todo porque estas jóvenes, estas adolescentes o estas adultas o estos adultos que caen en esas redes, de alguna manera lo hacen por voluntad propia, atraídos por una oferta muy atractiva, por unas condiciones muy favorables y cuando se vienen a dar cuenta pues ya están enredados. Entonces, ¿cómo saber detectar cuando una oferta de trabajo, bien sea para ser miembro de un equipo deportivo, bien sea para estudiar modelaje, bien sea para formar parte de una empresa de protocolo, no sé, de azafatas, de eventos, etcétera, terminan convirtiéndose en estas redes, bien sea de explotación sexual o de explotación laboral, que también se da mucho. Vamos a empezar por allí. ¿Cómo poder identificar? Y luego también, que es lo que te comentaba, dónde y ante quién y de qué manera denunciarlo, porque en muchas oportunidades también hemos sabido que termina habiendo representantes de las autoridades involucradas de una u otra manera en todas estas redes. Bueno, mira, hay diversas formas de captación con relación al tema de la trata, ¿no? Sí. Bueno, está la más conocida, que es precisamente la que estás explicando tú, que tiene que ver con el tema de ofertas laborales, ¿no? Okay. Ofertas laborales muy favorables, yo diría extremadamente favorables, que son, por supuesto, engañosas. ¿Qué significa esto? Son trabajos que parecieran sencillos, ¿no? Generalmente entre el tema del modelaje, entre el tema, por ejemplo, de cuidado de niños, niñas en otros países Uh-huh. y además con salarios muy altos, ¿ok? Ujú. Ya el simple hecho de que te estén ofreciendo un salario tan alto Uh-huh. para hacer este tipo de trabajo, ya per se es un indicador Claro. de que es una oferta engañosa, Antes ¿ok? decían, nadie da locha por fuerte. O Así sea, es. o sea, Sí, nadie, señor. por un trabajo que es una tontería y que Ujú. lo hace cualquiera, nadie te va a pagar una fortuna. Eso Sea, empezando por ahí. Por ahí ya se te deben prender las alarmas. ese es el primero, el primer factor Sí. de desconfianza, ¿no? El tema de ofrecerte una gran cantidad de dinero. Además, si te ofrecen pagarte pasajes, sacarte pasaporte, o sea, pagarte además el tema del pasaporte, ya por ahí tú tienes que comenzar a desconfiar, ¿sí? Sí. Ujú. Y bueno, el otro tema tiene que ver con la manera en que te llega esta oferta, ¿sí? Que generalmente es por redes sociales, ¿ok? O por páginas donde, bueno, ofertan, colocan estas ofertas tan jugosas o que te escriban directamente a tu cuenta personal para ofrecerte este tipo de trabajo. Y esto lo que indica es que, bueno, están haciendo un proceso de selección, Mm. porque además hay que saber esto, estas redes hacen generalmente un proceso de selección y esto implica que estudian los perfiles, ¿sí? Los perfiles de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, pues. Entonces, frente a este estudio de perfiles, te pueden escribir directamente para Mm. ofrecerte este tipo de trabajo, pero hay otras modalidades, como por ejemplo una que ha sido llamada la del príncipe azul. ¿Qué Ujú. significa esto? Bueno, que igualmente por redes sociales, pero también puede pasar de manera presencial, ojo. Mm. Comienzan muchachos, ¿sí? A enamorar a chicas, Ujú. ya sea adolescentes, ya sea mujeres jóvenes, y establecer una relación amorosa, podríamos decir virtual, y luego de cierto tiempo, bueno, le hace la oferta de que se vayan juntos, ¿ok? De que le paga el pasaje, todo lo demás. Incluso se han visto casos donde hasta se hacen novios, se conocen en la realidad, conocen hasta la familia, Ujú. ¿sí? De la muchacha en cuestión y se la termina llevando.
Y generalmente estos hombres son parte de esas redes, ¿sí? De captación. Entonces, por eso creo que una de las principales cosas es estar muy alerta frente, en el caso de las adolescentes, ¿no? Y de las muchachas muy jóvenes y de las niñas, frente a lo que son las redes sociales, lo que no implica que, por ejemplo, tú vas a alienarlas y que no tengan una red social, ojo, ¿no? Que no Sí. tengan un perfil, pero si parte por ese principio de la confianza, de saber qué es lo que, con quién están hablando, a Ujú. quién están siguiendo, ¿sí? Ujú. Porque esto puede pasar hasta eh, en paz, y aquí entra el grooming, ¿no? Entran como Ujú. otras modalidades también de violencia digital. Hombres, adultos, estas redes que se hacen pasar por niñas, Ujú. se Ujú. hacen pasar por adolescentes mujeres, ¿no? Que intentan hacerse amigas y que también le hacen ofertas de este tipo a las muchachas, ¿sí? Bueno, mira, yo también soy parte de esta red de modelaje, entonces Ujú. mira, yo soy tu amiga, vámonos, ¿sí? Entonces, el tema de la confianza yo creo que es vital y el tema del control frente a lo que son las redes sociales. Igualmente, algo que se ha visto y que se ha analizado mucho, tiene que ver con que también pasa que muchas veces las llamadas pichadoras son estas mujeres que hacen ese proceso de captación, Ujú. pueden ser incluso amigas, Ok. ¿sí? Imagínate. Amigas en la realidad, no nada Ujú. más virtuales, amigas en la realidad o hasta familiares, que fueron víctimas de estas redes, terminan siendo partes de ellas y terminan volviendo a Venezuela, por ejemplo, y diciéndole a la vecina, mira, Sí. tengo un trabajo y aquí entra otra vez la oferta del trabajo engañoso, donde tú vas a ser niñera, vas a ganar tanta cantidad de dinero, mira, yo fui, me fue muy bien, vámonos juntas, yo te acompaño, viajamos juntas, estamos juntas allá y estas terminan siendo ofertas engañosas. Entonces ese tema, yo creo que entender, y ya lo dijeron Ujú. ustedes, eso de ofrecer dinero, ¿no? Ujú. Tanta cantidad de dinero por cierto tipo de trabajo, este es un primer indicador de que puedes estar ante una situación de riesgo. Sí. Sin lugar a Y- dudas. ¿Cómo evitarlo? Hay que preguntar, ¿cómo evitar caer en estas ofertas engañosas? Porque muchas veces, Primer- y sobre todo Ujú. cuando son adolescentes, se dejan llevar, bueno, por los sueños que tienen. Ujú. Es una edad en la que todavía no se tiene la suficiente madurez. No, a mí no me va a pasar eso. Todo lo que estoy conversando con ese muchacho, ese supuesto muchacho, porque muchas veces ni siquiera la persona que tiene el perfil allí y la foto que estás viendo es realmente la persona. En fin, ¿cómo evitar caer en las redes de esta gente que obviamente pues no tiene escrúpulos y lo que está pensando es en captar la atención de esas personas para seguir con el negocio? Bueno, lo primero desde lo que tiene que ver con el control de padres, madres, ¿no? En el hogar, el control familiar, bueno, tiene que ver con intentar, valga la redundancia, controlar, Ujú. saber con quién estaban hablando nuestros hijos e hijas, ¿sí? A Ujú. través de redes sociales, que además es muy complejo porque incluso pueden estarlo haciendo de manera escondida, ¿no? Claro. Pero intentar tener ese control, esa confianza, construir la confianza, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Desde el espacio de la familia. Por supuesto, desde el espacio del Estado hay la necesidad y existe, ¿no? O sea, desde el Estado se habla de que existe un plan de prevención frente a lo que es la trata de personas, a pesar de que, bueno, el plan no está público, ¿no? Ujú. Y esto fue Ujú. uno de los alegatos que hicieron varias organizaciones de la sociedad civil en la CEDAW, que es un espacio internacional donde se habla, se evalúan, ¿no? Los países. Y Venezuela, debería ser público ese tipo de planes? a ver, O la mejor manera debería de que de funcionen es saber. que sean un poco escondidos. Claro. No, lo que se debería de saber es qué hacer, Ok. ¿no? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Y aquí, bueno, entran precisamente toda una serie de estrategias de prevención, por ejemplo, desde el hogar o desde lo que son los espacios Sí. educativos, por ejemplo, Sí, ¿no? las escuelas, claro. Esto sí debería ser masivo O desde y los debería medios, que lo que estamos darse haciendo nosotros ahora, ¿no? O sea, Exacto. darle exacto. difusión a este tipo de temas. Eso es importante, darle difusión, hablar de Ujú. esto y además que la gente, o sea, que la sociedad en general, el público en general sepa, mira, si te hacen una oferta de este tipo tienes que tener cuidado, o Sí, sea, todo este tipo de alertas Ujú. tienen que estar sí. presentes, ¿sí? Y tiene que ser masivo, ¿no? O sea, tiene que haber Investigar, una campaña masiva. desconfiar, Sí. pensárselo, no creerse absolutamente todo y bueno,
caer como una Como ovejita, conejos. como un conejito, sí. Incluso, no sé, corrígeme si no es cierto, pero cualquier oferta que implique que a ti te sacan de tu círculo social, de tu círculo familiar, Ujú. desconfía de eso. O sea, que te tengas que ir a Totalmente. otra ciudad, que te tengas que ir a otro país, a un país donde seguramente no conoces el idioma, etcétera. Eso te va poniendo en condiciones de vulnerabilidad adicionales a lo Claro. que puede implicar una oferta regular. Entonces, siempre que haya un tema donde, o bueno, te hago esta oferta, pero no vaya a decir nada en tu casa, Ujú. ese tipo de cosas siempre tienen que generar sospecha. Totalmente. O sea, desde ofertas laborales hasta, bueno, el tema de establecer una relación, por Claro, ejemplo, de Claro. manera más virtual, que además todavía. es una dinámica muy presente ahorita con el tema de los jóvenes y las Ujú. jóvenes, Sí, ¿no? sí. De Y los de personas adolescentes. mayores. Hace poco veíamos el caso de un montón de mujeres que fueron estafadas por un tipo que se hacía pasar por Brad Pitt y le sacó un dineral a señoras mayores que estaban divorciadas o Ay, no. viudas o solas y bueno, aprovechaban esa situación de vulnerabilidad afectiva pues para sacarles dinero, ¿no? O sea, no solamente es un problema que atenta a las niñas y a las adolescentes. Puede atacar a una persona en cualquier momento de su vida, hombres y mujeres. Es Increíblemente, así, pero es y así. por eso hablamos de que hay nuevas modalidades de violencia, ¿no? Sí. Y que viene de la mano de lo que tiene que ver con todo, toda la era digital. Ujú. Sí. Entonces, bueno, por eso se habla del grooming, se habla incluso de la lo que sería la extorsión, ¿no? A Ujú. través de los medios digitales, que además esto muchas veces también puede terminar haciendo parte de lo que tiene que ver con la captación para estas redes de trata, Sí. ¿ok? Si una persona sabe de un caso, por ejemplo, que nos está escuchando, ¿cuál es el primer paso? ¿A dónde voy? ¿A una comisaría de la policía? ¿Voy al Ministerio Público? ¿Eso tiene que hacerlo directamente la persona o puede un tercero saber? Mira, me parece que en mi barrio, que en mi urbanización hay esta situación, en mi edificio hay una situación rara con una muchacha, con un muchacho. Ujú. ¿Dónde acudir? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Y si un tercero puede hacerlo, tiene que ser la persona directamente involucrada. Y si es seguro hacer esa Sí. denuncia, ¿no? Para quien la hace. Mira, ahí, o sea, esto entra dentro de lo que es la tipificación de los tipos de violencia de género, Ujú, ¿sí? O de violencia de género dirigida a las mujeres en el caso de que haya mujeres, niñas, ujú. adolescentes dentro de esto, ¿no? De este tipo de hechos. Y al entrar o estar bajo el amparo o el paraguas de esta ley, uno, cualquier cuerpo policial es órgano receptor de denuncia. Ok. Ujú. Incluso el 6CPC tiene, para el tema de todo lo que tiene que ver con estos crímenes de tipo digital, ¿sí? Tiene una unidad de investigación frente a esto. Ujú. Igualmente, INAMujer tiene una línea que es el 0800 Mujeres para el tema de denuncia frente a este tema. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer acompañamiento. Una de esas es Tinta Violeta, por ejemplo, ¿no? Ok. Ujú. Y dentro de la ley misma te explica que en el caso de que esté ocurriendo algún tipo de violencia de género, un tercero o una tercera persona puede ir y fácilmente hacer la denuncia. Y más en este tipo de casos, Ujú. donde generalmente son mujeres o adolescentes que están en una situación que no pueden Claro. denunciar, ¿no? La alcaldía, por Porque ejemplo, puede ser es en riesgo o un la de órgano su familia. receptor de denuncia, Aime. ¿Una alcaldía? Una alcaldía. ¿Hay No, oficinas? No, la alcaldía no, tiene que ser un cuerpo de seguridad. un cuerpo de seguridad, está Ok. el 6CPC, bueno, están los cuerpos policiales, Sí. Ujú. igualmente está Ministerio Público, que en Ujú. este caso Ministerio Público es la Fiscalía. Ujú. Ministerio Público también tiene una línea de atención frente a estos temas, e igualmente hay unidades de investigación para el tema de trata acá en Venezuela y hay tribunales, o sea, se han desarrollado, hay una fiscalía, perdón, una unidad de la fiscalía que trata el tema también de la Y actúan trata, rápido, la Aime, porque redundancia, la también trata. el tema es que a veces que la justicia en muchos casos pues no es lo ágil que uno quisiera que fuera. En tu experiencia, ¿se actúa rápido, se actúa con prontitud para cortar que no se siga cometiendo este delito? Bueno, yo puedo hablar desde lo que he visto, porque hacemos más análisis de tipo mediático, Ok. ¿no? Y si hemos visto cómo, por lo menos en el caso de redes de trata, redes de prostitución forzada, bueno, estas personas generalmente son apresadas, sí, apresadas en flagrancia, Sí. que es durante el hecho, ¿no? Ok. Sí, Y además hay que entender que una mujer, una adolescente víctima de trata, una niña, ujú, eh, necesita atención psicológica, claro. Ujú. pero una atención psicológica especializada.
porque, bueno, este es un tipo de violencia muy atroz, Sí. ¿sí? Tanto psicológico como físicamente. Interesante que haces la especificación de prostitución forzada. Entendemos Ujú. que hay Ese es otro tipo de otro tipo de prostitución violencia también. que Está no el es tráfico de forzada y prostitución. entonces, bueno, se trata de otra manera. Pues, o sea, es otra situación. Para indagar más en este tema, Aimé, porque ya definitivamente y muy lamentablemente tenemos que terminar la entrevista, un tema realmente importante y muy interesante. ¿Cómo puede hacer alguna persona que esté interesada en mayor información sobre este tema para contactarles? Mira, hay una página que hay varias organizaciones, somos parte de esa campaña que se llama La Mejor Ruta, Ujú. ¿ok? En esta página está presente, bueno, está en internet Sí. y allí pueden leer las diversas publicaciones que hemos realizado, está en Ujú. conjunto con Éxodo, con Mulier también, que es esta organización que hace su registro con el tema de la trata. Y allí pueden ver, bueno, temas asociados a lo que es la prevención Muy bien. y lo que es la Sí. atención frente a esta ¿Y problemática. ustedes dan charlas, por ejemplo, en colegios, en liceos, en universidades, etcétera? Ok, Sí, eso es Excelente, bueno sí. también, un buen ámbito para poder discutir abiertamente de estos temas. excelente. Muchas gracias, Gracias, Aimé. Jaime, por habernos dado Gracias estos a minutos. ustedes. Gracias, Jaime Zambrano Ortiz, antropóloga y fundadora del Monitor de Femicidios de Utopics. 4, 3 minutos. Hacemos la pausa, señor Gibran. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con más de Agenda.